Ok, vamos a continuar con los ejercicios de algoritmo de búsqueda que estamos trabajando. Este es el mismo problema que trabajamos en el video 4, en la clase 4. Es el mismo planteamiento. La diferencia estaba en que lo que queríamos hacer es que en la clase anterior nos dimos cuenta que teníamos dos soluciones. Una de ellas era ir de A hasta B, de B hasta D, de D a F y de F a G. O pensé que necesitábamos buscar de A a G, pero había otro camino que en vez de ir de A a B, podíamos ir de A hasta D, de D hasta... perdón, sí, bien digo, de A hasta C, de C a E, de E a F y de F a G. No era de A D, está malinterpretando, era de aquí a acá, y este se dirige hacia la parte de allá. Entonces, la idea es buscar cuál fuera el camino más corto. Y ese ejercicio era el mismo que habíamos trabajado en la clase anterior. Acá está, de hecho, el mismo ejercicio. Teníamos la importación, los grafos, la función y el resultado. Pero ¿qué pasaría si es que ahora a este planteamiento nosotros le agregamos que consideremos, por ejemplo, ahora y buscar el camino más corto? ¿Sí? Esto lo que estoy haciendo es añadiendo cuando nosotros añadimos un archivo acá, por ejemplo, aquí se añadió, nosotros tenemos código. Si ponemos esta opción, nosotros podemos escribir un texto, que es justamente la que estoy utilizando en la parte de arriba. Si se dan cuenta, lo que tengo escrito está en este sentido. Le doy run y queda escrito conforme a lo que el planteamiento nuevo que el que yo estoy solicitando. Entonces, lo primero que voy a hacer es el mismo ejercicio, insisto, de la clase anterior, lo que sí voy a hacer algunas modificaciones. Ya no solamente si es que se puede dejar A a G, porque ya sabemos que se puede, sino que vamos a buscar, buscando el camino más corto de A a G. De A a G. Entonces dijimos que el resultado iba a ser por el camino más corto de A a G y íbamos a presentar el resultado, ¿ya? Pero esto también va a sufrir algún par de modificaciones, ¿ya? Simplemente quería mostrar qué era lo que necesitamos hacer. Pero lo importante está en esta parte. Luego ya modificamos esto, pero lo importante está acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que tenemos que buscar es en el camino que es el que necesitamos, tenemos el grafo, el inicio y el objetivo. Teníamos una cola y vamos a tener también la parte de inicio y vamos a tener los visitados, que al set le vamos a dar un inicio, pero ahora vamos a agregarle algo, que va a ser una variable que le vamos a poner predecesor. ¿Sí? Y vamos a escribir entre llaves, vamos a poner inicio, dos puntos, lo que estamos haciendo es, lo nuevo aquí es agregar un diccionario que guarda desde qué nodo llegamos a cada uno, ¿ya? El inicio no tiene predecesor, por eso se marca con nada. O sea que básicamente yo, por ejemplo, voy de aquí a acá y quiero saber cuál fue el predecesor, ¿ya? O si estoy acá, cuál fue su predecesor. Así sucesivamente, ¿ya? Por el resto, por el momento, el resto queda tal cual como se presenta. Teníamos un while con una cola, teníamos la esquina actual, que es la cola de que básicamente lo que estábamos haciendo acá era que saca el primer nodo en la cola, o sea, el más cercano, acuérdense que atendíamos el primero, y mandábamos un revisado de la esquina actual. Entonces, después del while,
nosotros lo que teníamos era un if de la esquina actual, que era el objetivo. Aquí tengo algunas cosas que están diferentes. Simplemente se me modificó, pero ya lo vamos a arreglar. Entonces, tenemos el if de la esquina actual, donde tenemos el objetivo, ¿sí? Tenemos también un print, casos es que se puede viajar, teníamos acá, pero vamos a cambiar esto como a... Vamos a modificar esta línea y vamos a poner entre comillas, perdón, ahora sí, vamos a poner entre comillas, vamos a poner destino encontrado, ya. Entonces, lo que tenemos en ese destino encontrado, lo que vamos a hacer, vamos a generar un camino, que sea la variable que vamos a estar utilizando, que va a estar asociada a una lista vacía. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es rellenar justamente esos pasos para saber cuántos o cuál fue, si es que, por ejemplo, llegamos a B, ¿quién fue el que estuvo antes de B? A. Si nos vamos a D, ¿quién estuvo antes de D? B y A. Y eso se va a ir agregando a una lista vacía, cosa que después podamos comparar y decir, este tiene menos pasos o este tiene menos pasos, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengamos esta parte, vamos a generar otro while dentro del mismo while, ¿ya? Y dentro, evidentemente, del if. Y vamos a decir que la esquina guión bajo actual, perdón, tengo ahí ese error, is not, ahí sí. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte es hacer una reconstrucción hacia atrás de los predecesores. O sea, ¿qué es lo que yo le digo? Si yo llegué hasta este punto, ya, ¿cómo llegué? Hago una reconstrucción de aquí. De aquí me vine por acá, de aquí me vine por el lado de acá, o antes me había venido por el lado de acá, etc. O sea que voy a generar una reconstrucción, un ciclo while hasta que termine, porque por ejemplo este se vino por acá, después se vino por acá, este se vino por acá y este por acá, pero después ya no puedo decir, llegué por otro lado. No, sino que llega hasta un punto donde simplemente se termina. Por eso estamos utilizando un while. Vamos a poner camino.append, ¿sí? Camino.append y vamos a poner esquina-actual, que era la que nosotros estábamos trabajando. Entonces, lo que estamos haciendo es que agregamos al nodo actual al camino. Y de esta forma vamos a poner actual es igual a predecesor y vamos a poner esquina actual. Si ustedes quieren achicar las variables simplemente para no tener que modificar acá esquina actual, pueden hacerlo más chico ustedes, la variable me refiero. Entonces lo que estamos haciendo con esta línea de la esquina actual, lo que estamos haciendo simplemente es retroceder un paso siguiendo el predecesor. Que insisto, es como reconstruir. Antes de llegar acá, por donde me vine. Antes de llegar acá, por donde me vine. Y así voy generando esta reconstrucción del camino para después comparar todas las posibilidades que tuve. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, en el while vamos a poner camino punto reverse. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por lo que acabamos de comentar, como se reconstruyó desde el objetivo hasta el inicio, se da vuelta a la lista para que quede inicio objetivo. O sea que yo llegué desde el inicio hacia el objetivo, pero ahora lo que hago es generar la reversa, de irnos hasta el principio para que no nos quede como objetivo acá, inicio, sino que de inicio a objetivo. Como ya llegué a un lugar, estoy reconstruyendo. Y además generamos el return del camino. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esta parte,
lo que podemos hacer es, esta parte la vamos a eliminar. En la misma línea del if vamos a volver con el for que teníamos antes, que teníamos un vecina in grafo actual, que es la esquina actual. Vamos a decir si la vecina no es está dentro de los visitados, que era lo que ya habíamos visto. Hacíamos la cola de appen y también los visitados que lo agregábamos. Lo que estamos haciendo en estas dos líneas, en la primera era que se en cola, básicamente como que se agrega a la fila la vecina descubierta, y en el otro lo que hacíamos era, en la siguiente línea, era que se marcaba ya como visitado. Pero le vamos a agregar algo, que es la nueva parte que tenemos, que es el predecesor, y en el predecesor lo que tenemos es la vecina, para poder saber por dónde pasamos, y vamos a poner actual. De esta forma lo que estamos haciendo es guardar que actual, la variable que tenemos acá, fue el nodo anterior. Así se puede armar la cadena de padres en el camino más corto. O sea que desde llegar aquí, ¿cuál fue mi padre? Por ejemplo, desde A va a ser mi padre. Si quiero llegar de A a G, si quiero llegar de C a G, bueno, voy a generar mi padre de ese camino, desde este punto. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, después generamos el return, donde ya evidentemente no se encontró el camino de destino. Podríamos decir como que no existe el camino, y simplemente generamos ya no un return false, sino que lo que hacemos es volver a escribir aquí no para que en lugar de devolver un true o un false, aquí vamos a devolver un none para indicar explícitamente que no hay ruta. O sea, porque insisto, la pregunta ya no está acerca de si es que puedo llegar de A a G. Si puedo llegar de A a G, mi respuesta sería sí y no. Pero ahora la pregunta está en cuál es el camino más corto. Por lo tanto, no puedo decir cuál es el camino más corto, falso. ¿Cuál es el camino más corto, verdadero? No, sino que tengo que dar una respuesta. Si es que no existe camino, no me va a devolver. ¿Por qué? Porque no existe la ruta. Lo ejecutamos, no tenemos ningún error, estamos bien, vamos a ejecutar esta parte. Lo que sí tenemos que tener aquí, otra vez buscando el camino más corto de A a G, tenemos el grafo el grafo de calles de A a G, y tenemos un print si es que se encontró, en este caso, resultado final. En realidad lo que tenemos que mostrar es el camino más corto encontrado. Vamos a ponerle es. Y fíjense que cuando empezamos a eliminar algunas cosas que ya no nos sirvieron, antes teníamos algo que era el resultado. De hecho, lo tengo acá, que este era el ejercicio de la clase anterior también. Fíjense que acá, déjenme encontrarlo, teníamos una variable acá, que era el resultado, ¿no es cierto? El resultado, y luego presentamos el resultado a partir del camino encontrado, que es el mismo archivo, pero lo hemos modificado. Aquí nosotros ya no estamos ocupando resultados, sino que ocupamos la variable camino, porque necesito que esa lista vacía se haya llenado con los pasos para cuando se hizo la reconstrucción del camino para llegar, que se haya llenado, y ahora lo que necesito es mostrar el camino. De la misma forma, acá nosotros vamos a escribir camino. Por lo tanto, vuelvo a ejecutar el de arriba, vuelvo a ejecutar el de abajo, y bf camino, grafo calles, perdón. bf camino, está correcto. Me dice que tengo un error en la línea 2, camino grafo, y después en la 28, que sería el camino predecesor, que sería vecina actual, esta que está acá. Me está arrojando un error acá, el
predecesor vecina es igual a actual. Y ese predecesor no lo he escrito mal antes, que me estuve confundiendo harto con esa palabra. Voy a ejecutar otra vez esto, esto otra vez, esto otra vez y esto otra vez. Me está arrojando un error en actual, como que no hubiera ocupado la palabra actual. Ah, perdón. Miren, acá está. Lo que hice fue actual y en realidad la esquina actual era lo que yo estaba trabajando. Me equivoqué, no le escribí totalmente la palabra que era lo que yo necesitaba. Otra vez con ese error. Miren, lo que él me dijo, el camino encontrado A, B, C, D, E, F, G. Y lo que él me está mostrando es el camino que realizó. En esta parte ya lo tenemos. Pero él en realidad me está mostrando solamente el destino básicamente que se generó del grafo de las calles de A a G, pero cuando yo le pregunto a través de un print de camino más corto y cuando muestro el camino, él no me está mostrando cuál es el camino. Voy a volver a ejecutar acá, otra vez ejecutamos acá, otra vez ejecutamos acá. Un segundo, que está cargando, o eso creo. Voy a ejecutar de vuelta. Vamos a resetar. Denme un segundo porque no está funcionando. Un segundito. Vamos a volver. Ejecutado y ejecutado. Entonces vamos a otra vez revisar por qué no me está enviando el grafo que necesito. Perdón, la reconstrucción de la lista. Tenemos el cola, la cola que hemos generado, los visitados con el set de inicio, el predecesor. Tenemos el inicio, tenemos el while de la cola, esquina actual con la cola pop left. Tenemos el print de la esquina actual. Luego generamos una sangría con el if de la esquina actual, que es igual al objetivo. Imprimimos en pantalla el destino encontrado. Luego decimos que el camino es la lista que está vacía. Luego, a través de esa misma línea, generamos un while, que decimos la esquina actual no es dentro de is not known. Vamos a poner camino.append de la esquina actual y luego vamos a decir, otra vez aquí me equivoqué, no puse esquina actual, puse esquina-actual, ahora sí, predecesor de la esquina actual. Camino, reversa, return, camino, luego decimos el for de la vecina in grafo esquina actual. Vamos a hablar de la vecina, not in visitados, cola append, vecina, visitados, ahora sí. Otra vez tenía un error, me había faltado poner esquina. Y un segundo que voy a volver a reiniciar, que mi computador está un poco lento en este momento. Con esto deberíamos terminar. Estamos casi. Ahora sí estamos listos. Ejecutamos y ejecutamos. Y ahora sí, disculpen el tiempo, pero ahora sí logramos. Me dice, mira, ya buscamos, pasamos por cada una de las esquinas y me dice, el destino encontrado, el camino más corto es A, B, D, F, G. O sea que él me dijo que esta era el camino más corto. Vamos a ponerlo aquí simplemente para seguir la línea.
Después lo eliminamos. Me dice que A va a pasar a B, de B va a pasar a D, es correcto. De D va a pasar a F, es correcto. Y de F va a pasar a G. Ahora, fíjense que hice un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. La otra opción que habíamos tenido era no pasar por B, sino que irnos hacia C. Tendríamos A, C, F, perdón, E, F, G. Si se dan cuenta es la misma cantidad de pasos, por lo tanto no hay un camino en verdad más corto. ¿Por qué? Porque no tenemos pesos, no tenemos ponderaciones. Cuando hablamos de peso y ponderaciones es como que, por ejemplo, ¿por qué irme de A a B y no de A a C? Por ejemplo, podríamos decir que de A a C, en una ruta, tendríamos un peaje acá. Entonces eso tiene una ponderación, tiene un peso. ¿Qué pasa si yo digo de A a B es una ruta muy larga, llegar desde este punto acá? También tendría una ponderación. Entonces en este caso particularmente tenemos el mismo resultado, pero porque coincide que son ambos caminos con 5 pasos. Entonces lo que podríamos hacer es modificar esta expresión que a lo mejor de C, antes de irse a E, se podría ir de C a B y de B a E. A lo mejor tendremos un paso más y por lo tanto sí nos podría dar una ruta realmente mucho más corta que la que teníamos. Entonces, lo importante acá es poder entender que haciendo algunas modificaciones no solamente me dice true o false, sino que me puede dar en realidad cuál fue el paso del camino, cuál fue lo que él encontró. Generando a través de una reversa no me muestra el camino como G, F, D, no, sino que al generar esta inversión me muestra al principio hacia el final y no del final hacia adelante cuál fue el camino. Porque entendamos que uno dice, cuando uno da una dirección, uno dice, ándate por aquí, después pasa por acá, uno no dice del final, después vas a encontrar otra, antes encontraste otra. Por eso estamos utilizando esta forma. Y todo quedó guardado en el camino, en una lista vacía, que fue lo que veíamos en clase, que iba a tener un poco más de sentido en lo que estábamos trabajando. Entonces, chiquillos, en esta parte ya hemos realizado ya 5 videos con acerca de este tipo de algoritmos. Vamos a trabajar con otro tipo de algoritmos y tampoco quiere decir que a lo mejor no trabajemos más adelante con pero vamos a dar una pausa por ahora de y vamos a seguir con otro tipo de algoritmo, ¿ya? Así que, chiquillos, que estén muy bien, hagan la prueba. ¿Qué pasa si de C nos vamos a B y de B a E? Y este camino se elimina, de C a E no existe, sino que de C a B y de B a E. A lo mejor podríamos encontrar alguna ruta que sea más corta o más larga y podríamos contabilizarla. Así que, chiquillos, que tengan un buen desarrollo de esto. También podrían, por ejemplo, ¿qué pasa si agregamos un camino directo de A a G? ¿Qué pasa si yo aquí, vamos a hacer esta modificación, se me acaba de ocurrir, ¿qué pasa si pongo aquí al tiro una G? O sea, como que tuviéramos un camino de A a G directamente. ¿Funcionará? Vamos a ejecutarlo, vamos a ejecutar el que sigue y vamos a ejecutar el último. Me dice, mira, el camino más corto encontrado es de A a G. O sea que si yo genero, modificando A a G, como que tiene una combinación, aparte de B y C, de aquí a acá y de aquí a acá, podríamos tener un camino directo acá. Ahora, ¿qué pasa? Veamos otra prueba. Eliminemos el camino de A a G, sino que sea de A a F. Y de F podemos tener a G. Habrían 3 pasos y no los 5 que habíamos visto. Pongamos F acá. Vamos a ejecutar y vamos a ejecutar. Y me dice que ahora el camino AFG. Y ya no se va por el otro camino de B, D, F, G. Y entonces esto es lo importante, que entendamos que el algoritmo sí es capaz de encontrar la ruta más corta y mencionármela. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien. Concluimos este video por acá.